Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar al doctor Ramiro Carlos Humberto Caggiano Blanco, quien es doctor y magíster en Letras, Lengua Española y Literatura Española e Hispanoamericana, por la Universidad de San Paulo, Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias Humanas, especialista en enseñanza del español a brasileños por la Pontificia Universidad Católica de San Paulo, especialista en educación, imágenes y medios por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Argentina. Asimismo, es abogado y profesor de Ciencias Sociales, por lo que nos presenta su ponencia titulada La performatividad en los actos del habla y el discurso de odio. Bueno, voy a hablar un poco de la performatividad de los actos de habla y el discurso de odio. Y para eso tenemos que tener dos presupuestos. Esto es un trabajo es una ramificación de mi tesis de doctorado, que fue orientada por la profesora Zulma, que en este momento está presente. Y quería hacer dos presupuestos básicos. Uno es que cuando hablamos, hacemos, como dijo Austin en 1962, y de ahí nosotros podemos desarrollar todo lo que se llama comúnmente la teoría de los actos de habla, que hay que revisitar, lógicamente. Y otra anterior de Wittgenstein, que significado es uso, con lo cual nosotros traemos la importancia de los contextos dentro de los actos comunicativos o los actos de discurso. Hablando de los actos de habla, sí, muy pero muy someramente, decimos que son tres actos simultáneos que se producen al mismo tiempo. Un acto locutivo, que es el hecho de pronunciar palabras, de proferir sons con algún tipo de significado, y además, al mismo tiempo, un acto ilocutivo, o sea, lo que está dentro de eso, y también en el sentido del sentido que nosotros le damos a esas palabras, con la intencionalidad que le queremos dar a esa palabra. Eso, hasta ahora, esos dos campos, tanto del acto ilocutivo y del acto ilocutivo, han sido un poco los que han dominado el campo de los estudios de la pragmática, de la teoría de los actos de habla, principalmente por los aportes de Searle, o con lo que dice el doctor Rajagopalan, que fue discípulo de Searle, el rapto, digamos, la captura que ha hecho Searle de la teoría de Austin, y poco se ha tenido en cuenta acerca del efecto perlocutivo, o el acto perlocutivo, perlocucionario, que son los efectos que se pueden causar con el hecho de decir algunas palabras. Entonces hubo una evolución así muy someramente de lo que era, digamos, Leach, que ante el qué significa X, él coloca el qué quisiste decir con X. O sea, ya estamos hablando de aquella dicotomía de Saussure, ¿no? Entre la lengua y el acto, entre la langue y la parole, o sea, entre el signo, digamos, y el signo realmente enunciado, proferido en una situación comunicativa. Y ahí Scandel completa un poco este panorama con los otros elementos contextuales, en el cual ya para poder entender un determinado acto de habla hay que preguntarse qué quiso decir el individuo A cuando le dijo X, o sea, el acto ilocucionario o ilocutivo, al individuo B en el contexto Z. Ya estamos aquí introduciendo dos contextos, los contextos de los usuarios, en este caso A y B, y el contexto de enunciación, el contexto Z. Pero a esto hay que agregarle una cosa muy, pero muy importante, que es para producir los efectos sociales. O sea, ¿qué quiso decir A para B, contexto de los usuarios, cuando dijo X, que es el acto ilocucionario, para producir esos efectos perlocutivos o perlocucionarios, que pueden ser intersubjetivos, entre los cuales destacamos el convencer a otra persona, el alejarse socialmente, que son los efectos de cortesía, o de distanciarse socialmente, que son los efectos de descortesía, o de atacar la imagen de la otra persona, y también aquí fundamentalmente los efectos sociales, porque como dice Arundel, nosotros tenemos que pensar que en todas las interrelaciones microsociales, por su vez, hay una relación dialéctica con el contexto macrosocial. Entonces, de tal manera que lo microsocial va a hacer sus aportes a lo macrosocial, pero por su vez también está influenciado por lo macrosocial. Hay una relación que él, digamos, ilustra a través de la figura del yin y yang, porque una es parte de la otra y ambas son constitutivas unas de la otra. Y esto es muy, pero muy importante para poder entender
un poco el concepto de el discurso de odio, que el discurso de odio, como dice Weber, no Max Weber, sino otra investigadora norteamericana, es muy difícil de saber qué es el discurso de odio. Y nosotros tenemos que los que más se han, digamos, abocado a la tarea de definir el discurso de odio son los juristas, porque necesitan tipificarlo, necesitan hacerlo un delito, pero claro que está dentro de las que son las restricciones de la teoría penal. O sea, no puede ser todo de discurso de odio, sino tiene que ser el discurso de odio que es penalmente punido. Y eso tiene que estar muy determinado, muy encasillado y normalmente se relaciona con determinados grupos sociales a los cuales el ordenamiento jurídico quiere proteger. Por ejemplo, minorías étnicas, etcétera. Pero, como nosotros podemos ver aquí, eso es simplemente la parte visible de un témpano. La parte invisible de un témpano, que es la gran mayoría, es la parte del discurso del odio que no está alcanzado penalmente por la acción del Estado. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de determinar. Par Nosotros partimos de la base de la polarización ideológica de Van Dijk entre un nosotros y un ellos. Pero dentro de esta polarización ideológica hay una tensión, digamos, en la coexistencia entre nosotros y ellos, ¿no? Que se da a través de lo que se denomina el cuadrado ideológico, que él mismo establece, que es, por ejemplo, al establecer esa división entre nosotros y un ellos, tratar de, digamos, esconder las cosas negativas del nosotros y exagerar, alardear las cosas positivas, y viceversa, y por el contrario, digamos, esconder las cosas positivas de ellos y tratar de aumentar o exagerar las cosas negativas. Pero eso estamos dentro de lo que es el discurso ideológico. Así se van estableciendo las dicotomías ideológicas. Amos sí, desde el campo de la retórica, ya da un paso más y habla del discurso polémico. En ese discurso polémico hay la idea de la exclusión de ese otro, ya no hay una coexistencia, hay o una idea de que no hay una posibilidad por lo menos de permanecer en el mismo lugar, y eso se realiza a través de procesos de dicotomización, de polarización y desacreditación. Y puede haber pasión o violencia verbal, según dice Amosim. Pero lo que caracteriza, si nosotros vamos a ver, siguiendo por ejemplo, a otras personas que han estudiado, como Ahmed, por ejemplo, como Giorgi, como Kiefer, es que hay una idea de que el discurso de odio, esa dicotomía es una dicotomía nulificadora. Se procura la aniquilación real o simbólica de ese otro. No hay una posibilidad de coexistencia. La idea de la desaparición o el aniquilamiento de la figura de ese otro es un poco la idea del establecimiento de un nosotros. Eso, por eso es un afecto muy fuerte, hay una inversión emocional muy, pero muy fuerte, y que puede aparecer tanto en enunciados, digamos, rabiosos, como son los más fáciles de detectar, pero muchas veces, como vamos a ver después, en algunos que son lúdicos. Por eso que hay que tratar de tener mucho cuidado y leer entre líneas. Y estos discursos de odio se dan en contextos de polarización extrema. Cuando hablamos de polarización extrema, nos estamos refiriendo no solamente a un contexto de polarización política, como los que se vivieron, por ejemplo, en las sociedades argentinas en la época de los cacerolazos, que fue el tema de mi investigación, o en Brasil en la época de los mismos cacerolazos que terminaron en el derrocamiento de Dilma Rousseff, sino también por muchos otros motivos, no solamente por motivos políticos. Digamos que puede estar atravesados por motivos, por ejemplo, a veces de ciertas rivalidades esportivas exacerbadas, por ejemplo, o a veces hasta cuestiones de localía, por ejemplo, hasta de vecinos de un barrio contra otros, en los cuales, digamos, hay esa idea de aniquilación y esa idea de la no posibilidad de la coexistencia entre esto. Y esto favorece lo que se denominan las comunidades condicionadas de habla. Las comunidades de habla, como dice Bravo, comunidades de práctica, como dice Marlangione, o comunidades discursivas, como dicen Chagado y Manguenot, suponen un cierto margen de
diálogo, pero en las comunidades condicionadas de habla, que son las que nosotros estamos viendo últimamente, no hay esa posibilidad. Hay una inversión afectiva tanto en la descortesía como en la denostación de la imagen del otro, que llega muchas veces a constituir el núcleo duro de esa práctica lingüística compartida, como apunta Marlanchon, lo cual posibilita varias cosas. Primero, el discurso uno, porque no hay posibilidad de que haya otro tipo de discursos. ¿Por qué? Porque hay una especie de eh, prácticas que se van generando para evitar eso. No hay una posibilidad de discordar con el grupo. Es más, cuanto más se concuerda con el grupo y en mayor intensidad, más efecto afiliativo intragrupado se tiene. Y eso va a significar mucha más agresividad, mucha más violencia real o simbólica con el exogrupo, con el otro grupo. Es lo que termina favoreciendo el efecto bola de nieve, enunciados cada vez más violentos, cada vez de un odio más profundo, y también el efecto eco. Lo que yo digo es replicado por varios otros enunciadores y acaba pareciendo que fuera una enunciación muy grande cuando lo mejor es simplemente eso, la replicación de un mismo discurso. Y el efecto caja de resonancia, lo mismo que yo digo parece que fuese mucho mayor, y estamos dentro de eso, dentro de esa burbuja, esa caja de resonancia que hace eso, hace con que ese discurso circule y con que tenga una mayor fuerza de la que tiene, lo que no normalmente tendría por ahí, y da esa idea de mayor importancia. Nosotros podemos ver Cinco gráficamente. minutos, doctor. Perdón, 5 minutos. No, gracias, gracias, muy bien. Entonces, estos efectos que nosotros vemos en estas prácticas, podemos verlos muchas veces. Por ejemplo, estábamos hablando de las manifestaciones de odio en los cacerolazos en Argentina, o panelazos aquí en Brasil. Aquí podemos ver algunos ejemplos nada más de figuras en el primer caso de Cristina Kirchner, con algunos elementos típicos, como la cartera o el bolso de mano que ella supuestamente utiliza, o que por lo menos desde la oposición se decía que se utilizaba, y otros casos aquí como los muñecos colgados de un puente, a la vista de todo el mundo, naturalizando estas prácticas de odio. Pero me interesaría ver algunas otras prácticas de odio donde el humor entra como forma de disfrazar este odio, porque el humor, como dice Yaradó, va configurando un etos de ingeniosidad que asegura una complicidad entre el enunciatario y entre el enunciador y el enunciatario, y eso hace con que tenga un efecto multiplicador. Oh, yo lo entendí, yo lo comparto. Entonces, una de las cosas de este efecto de odio, además de que él va cambiando de formas, es la velocidad de su circulación. Es el hecho de que no queda, bueno, y eso también tiene que ver con el efecto eco que habíamos dicho antes. ¿Sí? Como para ir terminando, quería colocar uno muy puntual de estos días que ha ocurrido. Es una candidata, no importa de qué partido, no importa de nada, pero hace una parodia de esta serie de Netflix, que es el juego del calamar, me parece que se llama, pero donde, bueno, si no la han visto, les comento así brevemente, es una muñeca que va dictando las reglas de un juego de niños, y los que no cumplen con lo pautado son asesinados, eliminados con balas. Entonces esta mujer, fíjense ustedes que se viste exactamente igual, es la propia candidata, igual que la muñeca. Bueno, tiene un gorro amarillo porque refiere a su referente político, que siempre usa un gorro amarillo, inclusive tiene el nombre de ese referente político. Pero como decía, no importa aquí mucho esos detalles, sino el discurso que es. Bueno, la persona que elimina son estos muñequitos rojos que están aquí, y aquí se hace una parodia con este muñequito rojo también. Eh, y el mensaje, si no querés tener la heladera vacía, eliminalos, perdón. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos. Esta cuestión humorística, supuestamente, que es una parodia, es altamente violenta, altamente agresiva, y funciona de alguna manera con el efecto bola de nieve y el efecto vale todo. O sea, es posible cualquier tipo de estrategias, porque se ve al otro y a la política en clave de guerra, como dice la psicoanalista Nora Merling, en el que vale todo. El otro es mi enemigo. Como no hay politicidad, la politicidad se resuelve en clave amigo-enemigo. Por eso es que el discurso de odio
decimos que, por ejemplo, en nuestro trabajo se mostró como un gran reproductor ideológico de formas y contenidos que ya venían trabajando sobre sedimentos discursivos anteriores. No se crea ex nihilo, sino que se va generando sobre esa acumulación discursiva que a veces se reactualiza, ¿no? Y son creencias que son, como decía, consolidadas, estereotipadas y que fundamentalmente apuntan a la emoción. Por eso que muchas veces, cuando queremos entenderlos en clave de razón, en la clave del logos, no puede ser, no lo entendemos. Pero al ser una cuestión de la emoción, todo se traduce en términos morales. Son corruptos, son sanguijuelas, son malos, son feos, son sucios, siempre en términos morales. Y lo que habíamos dicho, ese elemento de identificación entre los odiadores, que cuanto más exacerban ese odio, más se identifican afiliativamente entre ellos y más sirve como elemento de cohesión. Y claro, lógicamente, un dispositivo performático de control social, porque en la medida de que todos estos efectos, tanto intersubjetivos, pero principalmente efectos sociales, van creando ese clima de odio en el cual todos esos enunciados van, digamos, produciendo este efecto bola de nieve. Y creo que ya he llegado al final. Algunas referencias, espero no haberme pasado de tiempo y si no les pido disculpas. Muchísimas gracias. Otros sentidos comunicativos al margen de las palabras impresas. En un sentido más amplio, la traducción es la representación